Hola, soy la psicóloga Abigail Azueta y el día de hoy voy a compartirles un tema que seguramente la mayoría de nosotros hemos experimentado o con el cual hemos estado en contacto, ya sea porque hemos tenido interés sobre él y hemos leído al respecto o porque lo hemos experimentado en forma personal o incluso tal vez alguno de ustedes haya tomado algún curso acerca de este tema. Es uno de los temas que más ha sido estudiado en el área de la psicología y en diferentes ámbitos, que es el tema de la autoestima. Y me llamó la atención porque hace poco, acompañando a mi hijo en sus clases, escuchaba que le preguntaban al grupo de niños del grupo de mi hijo qué es la autoestima. Y me pareció muy interesante escuchar la concepción que la mayoría de los niños tiene, ¿no? Esta parte del autoconocimiento, esta parte del amor propio, esta parte de la valía personal. Incluso muchos niños refirieron la autoestima como una confianza o una fe hacia ti mismo. Y me pareció muy interesante todas estas palabras que los niños comparten, sobre todo porque es un tema que a nivel cognitivo se puede explicar, pero a nivel emocional el construir una buena autoestima para la mayoría de nosotros es un reto. Y bueno, hablando de estos tres componentes, tendríamos que definir que la autoestima es justamente la integración de lo que pienso, de lo que siento y de cómo esto me permite actuar a nivel social y a nivel personal. Tiene que ver con los prejuicios, sentimientos, ideas, pero también conductas de bienestar que dirigimos a nuestra propia persona. Entonces, la autoestima, aunque en términos coloquiales hablamos de ella como una capacidad de sentirnos valiosos o como una confianza propia, implica también una sensación de logro y es algo que siempre les explico a mis pacientes. Si cultivamos autoestima a nivel cognitivo, sí, es mucho el repetirnos estas capacidades, es mucho el repetir frases de afirmación positiva con respecto a nuestra propia persona, pero nada más estaríamos trabajando un aspecto de la autoestima. Y aquí es importante entender que el cerebro tiene tres niveles. Uno es la parte completamente cognitiva, otra parte es la emocional, pero a partir de esta también se da la parte conductual. Entonces, mucho de lo que tenemos que trabajar en autoestima, e incluso es una duda que muchos papás me comparten en el consultorio, cómo ayudar a un hijo a tener buena autoestima, no solo implica el decirles cosas bonitas, sino también tiene que ver con una experiencia de logro. ¿Y cómo los papás podemos fomentar esta experiencia de logro con nuestros hijos? Mucho es a partir de permitirles experimentar situaciones donde ellos se encuentren ante retos o desarrollo de habilidades. Entonces, sí es bueno la parte del apoyo verbal que les podemos dar, pero sin duda alguna algo que afianza la autoestima en un ser humano es la capacidad de afrontar la adversidad. Entonces, mientras más los niños sean capaces de sentirse apoyados ante una adversidad, pero también tengan la capacidad de ellos de actuar o tomar incluso conductas para resolver las situaciones adversas, también esto favorece a su autoestima. Si no, estaríamos cultivando una autoestima que muchas veces puede volverse una falsa autoestima o, como muchos psicólogos la consideran, la autoestima más del ego, ¿no? De solo creer que somos valiosos, pero por adentro o dentro de nosotros o a nivel emocional y sentimental tener esta desconfianza porque no se han desarrollado las habilidades. Entonces, una parte muy importante de la autoestima es entender que si esta capacidad va ligada también a una experiencia de logro, entonces la autoestima se va tornando en confianza, en algo positivo para nuestra persona.
Claro que también nuestra autoestima está muy ligada a los diferentes escenarios con los que vivimos. No es lo mismo la autoestima que un niño puede tener a lo mejor dentro de casa, en el ámbito de los familiares, las personas conocidas, a cuando el niño se ve expuesto a situaciones sociales, como pudiera ser su escuela, el grupo de pares, incluso hasta con familia extensa. Entonces, algo importante que debe de fomentarse en los hogares es que el niño tenga estas experiencias positivas, que se permita a él ir encontrando cómo regularse en los diferentes ámbitos donde él se desenvuelve. Y muchas veces algo que limita esta parte de la autoestima es la sobreprotección o la sobrevalidación. Un error muy común que tal vez la mayoría de los padres cometemos con una buena intención, es a veces querer generar esta sensación de logro únicamente compensando las dificultades que el niño vive o incluso negando estas dificultades y entonces hacerlo nada más con una visión extremadamente positiva de todo está bien y a veces no reconocemos estas propias dificultades que el niño está afrontando. Entonces, algo muy importante para cultivar en casa y creo que incluso en nosotros como adultos es entender que sí, la comunicación interna que tengamos con nosotros es muy importante, la forma en cómo nos hablamos, la forma en cómo nos autogestionamos, pero también tiene que haber una parte experiencial. Tenemos que estar desarrollando la autoestima a nivel conductual. No solo es hablarnos bonito, sino en verdad tener esta sensación de estar satisfechos con nuestras conductas, satisfecho con el desarrollo de nuestras capacidades, satisfecho también con nuestra capacidad de afrontar situaciones. Y esto únicamente se puede generar a partir de estar expuestos a situaciones que en algunas ocasiones pueden llegar a sentirse como amenazantes o incluso pueden llegar a sentirse como muy retadoras. Pero creo que esa es la verdadera autoestima que podemos cultivar tanto en nuestra persona como en los niños. Entonces, una de las grandes recomendaciones que yo le digo a los papás es no solo le hables bonito cuando el niño tiene un gran logro, también favorece que él pueda hablarse bonito ante las dificultades y pueda confiar en esta voz para afrontar las dificultades. Muchas veces tal vez neguemos la dificultad, ¿no? Y este es un gran reto para el niño porque entonces no desarrolla esa sensación de autoestima. Simplemente cree estar haciendo las cosas bien y muchas veces no sentirse bien con lo que está haciendo, ¿no? Y tal vez de ahí puedan surgir mecanismos como la evitación, la huida, la fuga. Entonces, algo muy importante para trabajar con el tema de la autoestima es también ir permitiendo que el niño vaya exponiéndose gradualmente a retos, a situaciones nuevas, a salir también un poco de esta zona de confort, también para ir evolucionando y creciendo e ir cultivando esta parte de su autovalía. Si el niño está expuesto a situaciones donde puede demostrarse a sí mismo sus capacidades o incluso puede desarrollar capacidades nuevas a partir de tareas que lo reten, que lo confronten. Entonces, tal vez ya no necesite incluso la validación de un adulto. El mismo niño va descubriendo sus capacidades, aunque muchas veces los adultos preferimos ahorrarles ese proceso y simplemente decirles, sí, tú puedes. No, no solamente le digas tú puedes, mejor permite que él intente estos logros, ¿no? Que él intente experimentar cómo se siente sí pude, sí fui capaz, sí lo logré. Creo que la autoestima también tiene que ver con esta capacidad de regular nuestra frustración. Y cuando digo regular, sobre todo si somos adultos con hijos, vamos a notar que cuando un niño se frustra es muy probable que nosotros también nos frustremos junto con él.
¿Por qué? Porque muchas veces los adultos somos los que más tenemos dificultades de regularnos ante situaciones estresantes. El niño resulta un poco más resiliente o es más capaz de a lo mejor ser flexible ante las situaciones. Y si hay algo interesante es que los niños esta resiliencia la logran cultivar y muchas veces la ponen en práctica. Entonces, cuando yo hablo de esta parte de la frustración es porque es muy contagiosa. Si el niño puede frustrarse ante no obtener los resultados que él espera ante una actividad, alguna tarea, es muy probable que esta frustración también se vea reforzada por la frustración que el adulto tiene al notar que el niño todavía no es capaz. Entonces, creo que el tema de la autoestima también tiene que ver con estos modelos que vamos asumiendo de cómo confiar en nosotros mismos, y cuando tenemos un adulto que confía en nosotros, entonces también nosotros vamos adoptando este modelo de confianza interna. Por eso es tan importante el trabajo de la autoestima desde el hogar. Por eso es tan importante también el trabajo de la autoestima a nivel escolar. No solo los padres de familia, incluso los maestros son promotores, grandes promotores de la autoestima del niño, ¿no? Porque muchas veces el niño está expuesto a estos retos y siempre hay un adulto que confía en él y que le enseña a confiar en sí mismo, y que a partir de esta confianza que el adulto deposita, el niño entonces va cultivando también una sensación de capacidad. Entonces, ¿cómo fomentar la autoestima en niños? Creo que una de las partes más importantes es permitirles que experimenten un poco de frustración, también que experimenten un poco el salirse de la zona de confort, y que también experimenten en cuanto a sus capacidades, qué tan resolutivos se van volviendo ante las situaciones a las que van expuestos. Es muy diferente el proteger a un niño que llegar al punto de sobreproteger. Y una de las tareas más importantes que creo que tenemos como padres es estar atentos a las necesidades que el niño tenga, pero no implica que tengamos que cubrir todas estas necesidades. Porque cuando nosotros cubrimos en exceso las necesidades de un menor, tal vez en vez de ayudarlo a desarrollarse, a crecer, a fomentar su autoconocimiento, simplemente le estamos dando un mensaje de incapacidad. Tú no puedes y me necesitas a mí. Tú no eres capaz y por eso un adulto lo tiene que hacer por ti. Entonces, creo que este tema implica mucho el que tanto el adulto pueda observarse, como también sea capaz de observar las necesidades que el niño tiene, para que él solo vaya explorando y descubriendo su potencial. Y creo que al final esto también aplica en nosotros los adultos, ¿no? Si hoy en día como adulto tú identificas que tienes problemas de autoestima, creo que es momento de que te des la oportunidad de experimentar todo aquello que has evitado por miedos, por pensamientos de no puedo, soy incapaz, por muchas exigencias también internas, ¿no? Que muchas veces lo que pasa es que exigimos grados de perfección o grados de asertividad o de evitación del error, que muchas veces eso nos paralizan ante tareas conocidas. Recuerda que en un principio todo es nuevo. Recuerda que en un principio el desarrollo de una habilidad implica que cometas errores, que un niño cometa errores. Y si somos flexibles ante el error, entonces estamos favoreciendo el aprendizaje. Espero que este tema te haya servido. Espero que este tema sea un punto que podamos trabajar, sobre todo en estos momentos que la confianza en nosotros mismos también es un refugio ante las situaciones cambiantes de la vida. Gracias.